Leemos el texto bíblico. Empezamos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, verso 7, capítulo 16, verso 7 del libro de Hechos. Y cuando intentaron ir a Bitinia, el Espíritu Santo se lo impidió. Verso 8, y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, verso 9, una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie y decía la siguiente palabra: pasa a Macedonia. ¿Y qué decía? Y ayúdanos. Y cuando la visión la vio enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio de Cristo. Amén. Ayer, ¿de qué hablamos? ¿Alguien recuerda de qué hablamos anoche? ¿De qué? Hablamos de Saulo, pero ¿qué episodio? ¿Qué parte? ¿Ah? ¿Recuerdan? Sí. Hablamos de la persecución y la transformación de la persona. La transformación, ok. Excelente. La transformación de este gran hombre de Dios. Hoy les dije que iba a continuar la historia de este gran hombre de Dios. Pero primero vamos a hablar con nuestro Dios. Amén. Oramos otra vez. Dios y Padre, tu palabra ahora va a ser expuesta y te pedimos que tu presencia nos ilumine. Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra y que tu palabra hoy pueda transformar nuestro corazón. Si alguien vino enfermo, pueda hoy salir sanado. Si alguien vino triste, pueda salir con alegría. Si alguien vino atribulado, pueda salir con la esperanza de que tú estás a su lado. En el nombre de Jesús, amén. Amados, el apóstol Pablo ahora, luego de que él fue bautizado, él se quiso reunir con los cristianos, con Pedro, con los demás discípulos de Cristo. Pasa con él que cuando él quiere reunirse con ellos, los discípulos todavía le tienen miedo porque creen que él sigue siendo un perseguidor. Creen que él sigue siendo el mismo hombre que mataba y encarcelaba a cristianos. Pero ahora, en su nueva etapa de conversión a Dios, Dios tiene que hablar a su corazón y él entiende que debe irse a un lugar apartado por cierto tiempo. Él se fue durante 14 años, se apartó a un desierto, a aprender de Dios, a aprender del Espíritu Santo. Y luego cuando regresa de ese periodo, empiezan lo que son los viajes misioneros de Pablo. Y entonces en el primer viaje misionero, él es apedreado en Listra y en Iconio. Y mientras es apedreado en esos lugares, por predicar la palabra de Dios, por enseñar el Cristo que liberta, entonces él regresa otra vez a Jerusalén, pero el Espíritu Santo lo impulsa a seguir predicando. Y en su deseo de seguir predicando el Evangelio de Dios, porque él se había propuesto dentro de su corazón, él se había propuesto ganarse a muchas personas para Cristo, Dios lo llevó a muchos lugares. Este hombre sabía 14 dialectos, idiomas. Y yo puedo entender que en el tiempo en el que estuvo en el desierto de Arabia, Dios le pudo enseñar esos idiomas a él. Y mientras está allí, dice la palabra del Señor que empezó su segundo viaje misionero en el capítulo 15, 36 en adelante. Empieza lo que es su segundo viaje misionero. Y con el deseo de predicar el Evangelio de Dios, Dios le impide predicar en estas ciudades, en el continente asiático. Cuando Dios le impide predicar esto, él se turba. Porque el mismo Dios que lo invitó a predicar, el mismo Dios que lo tumba del caballo, el mismo Dios que lo anima ahora a evangelizar, ese mismo Dios le impide predicar.
Y lo bueno es que cuando Dios le impide predicar, él aprende algo con esto, que no es una emoción, es más bien ser dirigidos y conducidos por el Espíritu Santo. El ser humano para predicar no necesita ser emocionalmente tocado, necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Porque el mejor lugar donde tú estás es donde Dios te envía a que tú prediques su palabra. Y Pablo, siendo guiado y conducido por Dios ahora, por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que un varón macedonio, un ángel se le aparece y lo invita a ir a Macedonia a predicar. Cuando llega a Macedonia no hay cristianos, solamente hay un grupo de creyentes que se reúnen bajo un árbol a adorar el nombre de Dios. Y ellos entonces empiezan a reunirse con esta gente, empiezan a predicarle. Entre ellos está Lidia, una señora que empieza a ser convertida por la palabra del Señor, una mujer piadosa de la comunidad. Pero cada vez que ellos se iban a reunir con esta persona bajo aquel árbol, dice la palabra del Señor que se le apareció una jovencita. Esa jovencita era una adivina. Y esta adivina hacía lo siguiente: cada vez que Pablo y Silas iban pasando por el lugar donde ella se encontraba, ella decía: estos son los hombres del Dios Altísimo, escúchenlo a ellos. Y lo hizo por varios días, mientras Pablo y Silas iban de camino a aquel lugar a orar y a predicar la palabra del Señor. En un momento determinado, el apóstol Pablo se detiene y se devuelve y le dice al espíritu que está dentro de la joven, le dice a ese espíritu: en el nombre de Jesús, sal de ella. Ella en el instante cae como muerta, no sabe qué hacer, porque ahora la gente que ganaba dinero a través de ella quiere apedrear a Pablo. Quiere dañar la vida a Silas también. Porque esta muchacha adivinaba. Y Pablo entonces interrumpe la adivinación de ella. La interrumpe para que la gente no crea que lo que ella está diciendo es por el mismo espíritu que habita en Pablo también. Sino que esta mujer lo está haciendo por un espíritu de adivinación. Un espíritu que no venía de Dios. Me impresiona que Pablo no le habla a ella. Me impresiona que Pablo no la corrige a ella, sino al espíritu que está dentro de ella. Y muchas veces cuando estamos en un lugar y vemos una situación, queremos interrumpir a la persona. Y le decimos a la persona: no lo hagas así. Y queremos tocarle a la persona como si la persona tiene la culpa de algo. Y muchas veces con esto herimos a la persona. Cuando tenemos que corregir es al espíritu que está operando en esa persona. Porque hay dos personas, hay dos espíritus en la tierra que quieren operar en tu vida. Primero, el Espíritu de Dios quiere trabajar en tu vida para cambiarte, para transformarte, para darte de su poder y de su gracia y llevarte a la salvación. Ahora el espíritu del diablo quiere operar en tu vida para que tú te sientas feliz con lo que estás viviendo, te sientas cómodo, sientas que todo va bien y al final te pierdas. Es lo que quiere el diablo. Y por eso entonces Pablo le interrumpe a ella, le dice al espíritu que salga de ella. Entonces en ese mismo instante la jovencita es libertada por el poder de Dios. Pero la gente en ese momento no quiere la liberación de Pablo. Quiere que Pablo y Silas ahora paguen por lo que ellos han hecho. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un bien. Pero ¿sabe qué? La sociedad de antes no es la misma, no es diferente a la nuestra en la actualidad. Es la misma. Una sociedad que si tú haces el bien, que si tú quieres hacer lo correcto, que si tú quieres servir a Dios, esa sociedad te va a hacer que tú pagues por eso. La gente en este tiempo, usted sale por ahí por la calle y pregunta a la gente si quiere servir a Dios. Y quiere servir a Dios.
Pero la música, la vanidad, las bebidas, las mujeres no lo dejan. No lo dejan servir a Dios. Y tú ves que la gente tiene el deseo, pero no puede. Porque están atados por un espíritu que los hace sentir cómodos con su modo de pensar, con su modo de actuar y con su modo de vivir. Pero cuando te encuentras con el Espíritu Santo, como se encontró Pablo ayer, con la voz del Señor, tu vida empieza a ser una vida transformada y cambiada por el poder de Dios. En ese mismo instante, ¿sabe qué pasa? Lo llevaron ante el lugar donde juzgaban a los criminales. Le dijeron, estos hombres están alborotando nuestra comunidad. Estos hombres están alborotando nuestra ciudad con una doctrina que no conocemos. Y en ese mismo instante empezaron a dar latigazos. 39 latigazos le empezaron a dar a estos dos hombres por el simple hecho de llevar liberación a una persona. En este tiempo, el hombre y la mujer es fuertemente atacado, no solamente por un espíritu de adivinación, sino por un espíritu de homosexualismo. Porque ahora usted le dice a la gente que es un hombre y una mujer, pero ahora la gente dice no, que es Adán y Esteban, no es Adán y Eva. Y la gente quiere cambiar y distorsionar lo que Dios ya ha dicho. Y ese espíritu se ha estado metiendo poco a poco, arropando nuestra sociedad. Y ese espíritu de adivinación ha hecho que nuestro país esté envuelto en una crisis social. Que usted sale por allí y puede pararse en un colmadón y puede solamente de lejos ver la decadencia moral que se está viviendo. Y solamente necesita a un hombre de Dios. Solamente necesita una mujer de Dios que esté dispuesto, como estaba Pablo, a ser dirigido por Dios e ir a esos lugares y hablarle a esa gente de un Cristo que puede transformar sus corazones. 39 azotes le dieron a Pablo y a Silas y lo metieron en la cárcel de más adentro. Cuando ellos están en la cárcel de más adentro, en vez de quejarse, en vez de pensar por la situación que están atravesando, empiezan a orar y a cantar. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque la oración y la adoración hacen que los demonios huyan. La oración y la adoración hacen que los demonios salgan corriendo. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios está cuando tú y yo adoramos el nombre de Cristo. Dios está cuando tú y yo oramos a Dios en total convicción de que Él está en nuestra presencia. Y Pablo sabía que Dios estaba con él. Y empezó a cantar y orar con tal convicción que en la cárcel hubo un terremoto. Los grilletes se abrieron. Las cárceles, las puertas se abrieron. Pero ningún preso se fue. Y yo quedé pensando, ¿por qué ningún preso se fue? Si usted está preso y usted le abren una cárcel, le abren la puerta, no hay nadie vigilando, usted se queda. Sea sincero, por favor, usted se queda. Usted no se queda, usted sale corriendo. Pero esta gente se quedan allí. Y yo quedé impresionado con esto y dije, Señor, pero ilumíname, ¿por qué no se fueron? Porque ahora el carcelero, al ver las puertas abiertas, cree que todos se han ido y se intenta matar con su propia espada, porque los presos dependían de él. Su vida dependía de que los presos estuvieran allí en la cárcel. Y agarrando su espada para clavársela él mismo, Pablo le dice desde la cárcel, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y ese hombre no sabe qué hacer y sale corriendo donde está Pablo y lo ve a los presos allí. Y la impresión es tan grande
que él se tira de rodillas y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Porque yo conozco a ese es un asesino y no se fue. Yo conozco a ese, es un violador y no se fue. Yo conozco a ese que es un atracador y no se fue. ¿Por qué se quedaron aquí? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Y el Espíritu de Dios estaba en esa cárcel. Y como estaba en esa cárcel, ellos se sentían libres por la presencia de Dios. Amén. El único que puede libertar tu vida se llama Jesucristo. El único que puede libertar tu corazón se llama el Espíritu de Dios. El único que puede transformar tu vida se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él está aquí en esta noche dispuesto a cambiar tu vida. Él está aquí en esta noche dispuesto a transformarte. Él está aquí en esta noche dispuesto a hacer que tu vida sea diferente. Y los presos queridos estaban allí convencidos de que había un poder superior en ese lugar y por eso no se fueron. Este hombre ahora le dice, Pablo y Silas, vengan a mi casa, les voy a dar de comer, le lavó las heridas y le dice, ya se pueden ir, están libres. Pero ¿sabes algo? Dios había mandado a Pablo y a Silas, los había enviado a Macedonia. ¿Con qué propósito? ¿Solamente de libertar a una jovencita en la calle? No. Fueron enviados a aquel lugar con el único objetivo de libertar a aquellos que estaban presos por los vicios, por el pecado, y que la cárcel lo hacían sentir miserable. Pablo y Silas dijeron, volveremos otra vez a nuestra cárcel. Dice la palabra del Señor, que se cerraron una vez más en la cárcel hasta que vinieran a sacar a los que lo habían entrado. Me llama mucho la atención esta historia, porque a simple vista usted no lo puede ver, pero que lo lee con detenimiento se da cuenta de que Dios envió a Pablo y a Silas a establecer una iglesia, y que muchos de los miembros de esta iglesia eran los presos que estaban en esa cárcel. En esa cárcel se estableció una iglesia. ¿Por qué? Porque donde llega Dios, tu cadena no sirve. Donde llega Dios, tu enfermedad no sirve. Donde llega Dios, tu problema no existe. Porque donde llega Dios, todo es posible en su nombre. Por eso quiero decirte a ti en esta noche, si te sientes cansado por el pecado, si sientes que tus cadenas son muy grandes, que no sabes cómo te vas a libertar, que no sabes cómo vas a salir de esa situación que atormenta tu mente cada noche, que no sabes cómo vas a salir de esa depresión que está atormentando tu vida, déjame decirte, el Espíritu Santo de Dios que entró en esa cárcel de Filipos está aquí en esta noche para darte liberación, para darte esperanza y darte convicción de que Él es real. Pablo y Silas sabían que el Espíritu Santo era real. Y a pesar de que estaban presos y atados, con 39 latigazos en la espalda y en la cárcel de más adentro, seguían cantando, seguían orando y seguían adorando al único Cristo que vive y que liberta al más cautivo de corazón. Quiero hacer un llamado especial en esta noche a todos aquellos que al igual que Pablo y que Silas se van a dejar guiar y conducir por el Espíritu Santo. Amén. Y un segundo llamado quiero hacer a aquellos que se sienten atados y presos por el pecado. El único que puede libertar tu vida de las garras del pecado, de las garras del enemigo, se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es el hombre fuerte que echa al hombre que está fuerte en tu casa. Jesucristo es más fuerte que todo, más fuerte que tu debilidad, más fuerte que tu problema, más fuerte que tu situación momentánea. Jesucristo tiene poder. Amén. Y si tú crees que Dios tiene poder en esta noche, yo quiero que tú vengas al frente y que tú hagas conmigo esta oración
y le digas a Dios con tus manos levantadas al cielo: Cristo Jesús, yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tienes el poder para transformar mi corazón. Sé que tienes el poder para transformar mi carácter. Sé que tienes el poder para libertarme de la prisión donde yo me encuentro, de la prisión del pecado donde yo me estoy encontrando en este momento. Yo sé que tú tienes poder. ¿Hay alguien que cree que Dios tiene poder en esta noche? Amén. Ven al frente, vamos a hacer esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Porque no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña tan alta que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Dios está aquí. Amén. Yo quiero que tú cantes conmigo esta canción. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír, lo puede sentir en este mismo instante, lo puede sentir muy cerca de tu corazón. Te quiere ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes sentir. Amén. Padre, gracias porque tú estás aquí. Amén. Gracias, oh Señor, porque en esta noche tu palabra nos ha hablado, tu palabra nos ha iluminado. Tu palabra nos invita a ser guiado, a ser conducido, a ser dirigido cada día, cada instante por el Espíritu Santo. Amén. Tu palabra, Señor, nos ha inspirado a creer que tú estás con nosotros en todo momento y en todo lugar. Amén. Y tu palabra, Dios, nos ha dicho que no importa nuestra situación momentánea, la victoria es segura en tu nombre. Amén. Que no importa si estamos en una cárcel de depresión, de deuda, de enfermedades, de tribulaciones, de pensamiento de suicidio. Tú estás aquí, oh Dios, para hacer que nuestro pensamiento, nuestra cárcel, sea hoy un terremoto que pueda derrumbar nuestra prisión, pueda abrir nuestra cárcel, pueda desatar nuestras ligaduras y podamos ser libres en Cristo Jesús. Amén. Esta noche, Dios, danos tu gracia, tu paz y tu amor. Y gracias, Señor, porque nos traes a tu casa de oración a encontrarnos contigo. Gracias porque nos permite entrar a tu santuario celestial. Si alguien vino hoy atado, triste, agobiado, angustiado, pueda hoy salir libre, libertado, regocijado y con esperanza de vida eterna. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.